Hay cajas y bolsas sorpresas bastante comunes, como podría ser de PlayStation 3, de PSP también se puede ver, de PlayStation 1 está bajando un poco, pero hay algo que los precios de los juegos no están tan caros, pero no se suele ver mucho, y es la Nintendo Wii. Por alguna razón la Nintendo Wii no saca... No, bueno, la Nintendo Wii no, las tiendas no sacan muchas bolsas o cajas sorpresas de la Nintendo Wii. En esta tienda no es que tengan mucha variedad de Wii, es esto, y combinado con Wii U, pero se han animado a sacar una bolsa sorpresa. Estas dos que ven ahí, estas son bolsitas sorpresa. Baratas, la verdad. Más o menos unos 500 yenes, 550 con el impuesto, $3.50, pongámosle así. Así que vamos a ver qué sorpresa nos guarda. Hay una más, esta ya se la reservo a alguien. Tampoco hay que ser goloso en esta vida. Así que, ¿cuántos juegos habrán? Yo creo que 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, cada juego me está costando 80 centavos de dólar. Debe de haber, sí, 5 y 5 son 10 juegos por 1000 yenes. Parece que ya es el impuesto, así que 10 juegos de Wii por $8. ¿Habrá repetido? Seguro, tal vez. La tienda nunca pierde, muchachos, así que de repente. Pero bueno, por los jajas, por las risas, vamos a intentar. Y esto no es publicidad, sino que es información básica para ustedes. Recuerden que hay muchos artículos de Wii y tal en Nervana.club. Cada día se agregan más cositas. Lo dejo por ahí nada más y me voy así, miren. Dale. Esposa, ya que estás acá, mira, increíble. Ve ya. Me voy a comprar estos dos. ¿Qué opinas? ¿Está bien? Sí, está bien. Muchas gracias. Ojalá que salga algo bueno. Uy, eso estoy haciendo la presión. Ya tengo permiso. 1000 yenes, baratito. Mira, baratito. Mira, hay cosas que he gastado muchísimo más. Así que vamos a ver. No se olviden compartir el video, por favor. Sí. Paran con la mano ocupada nada más. Que te saquen la mano de ahí de una vez, comparta. Y travieso, ya estoy en casa, ya que están las dos bolsiñas. La verdad es que ha pasado bastante tiempo, yo creo que un mes. Ya saben que yo tengo mi almacén y ahí voy colocando las cosas, porque si veo esta clase de ofertas, en teoría cada juego de Wii a $1, no lo puedo dejar pasar, así que lo compro. Pero a veces, como ya tengo videos prehechos, los dejo ahí hasta que sea su momento. Y tu momento ha llegado, bonita. Bueno, ha llegado de las dos, de las gemelitas. Ahí está, vamos a ver, son 10 juegos, vamos a ver qué tal. Vamos con el primero, esto lo dejamos aquí un rato. Y el primero es, ojalá que salga algo guapetón. Ya saben que hay algunas tiendas que sí son generosas y hay otras tiendas que pues ponen, ya saben, el Wii Sports y todo eso. Y el primer juego es... ¿un Resident? Un Biohazard, The Dark Side Chronicles, que particularmente... no ha sido uno de los Biohazard que más me gustaron, pero no está mal. Ahí está el jueguito, la verdad. Biohazard o Resident Evil The Dark Side Chronicles. Si bien no es uno de mis Resident Evil favoritos, hay que agradecer que intentaron hacer algo diferente. Fue lanzado en el 2009 y es un shooter en primera persona. O como le podrían decir afuera, es un rail shooter, ya que los jugadores avanzan automáticamente a través de los niveles mientras apuntan y disparan a los enemigos. Por lo que había leído anteriormente, querían dar esta sensación de vulnerabilidad mientras estás jugando, es decir, que tú no tienes el control. Este juego se enfoca en los eventos que tuvieron lugar en Resident Evil 2 y en Code Verónica. Algo interesante y rescatable en su momento es que desarrolla un poquito más la relación entre Leon Kennedy y Jack Krauser. Ya saben, dos personajes que son bastante importantes en el Resident Evil 4. Si juegan The Dark Side Chronicles, entenderán por qué Krauser se fue para el lado oscuro. Me da mucha curiosidad ver cuántos han jugado este juego, porque siempre que converso con conocidos de la saga Resident Evil, tal vez es uno que siempre han pasado por alto. Se agradece, pero a veces empieza así. Después ya no sé qué vaya a suceder. Lo dejamos aquí al costado del muchacho. El siguiente es... Ojio iba a decir. ¡Ojo! Super Mario Galaxy. Ajá, no viene con el manualito, es decir, viene así nada más, pero se agradece. El Super Mario Galaxy, muy bien. Ojito que no es un juego barato. Eso sí, no tiene el manual, pero aún así, top 5 de los mejores juegos para mí. El siguiente es... Tenía que venir su Wii Party. Claro que sí, siempre. Siempre la fiestita tiene que venir en este tipo de cajitas sorpresas. Si no, no ganan. Acá sí con el manual, con la hoja membretada, con todo. Acá sí te viene con todo. El siguiente es... Y su Wii Fit también, claro. O sea, después de ir a la fiesta, pues tienes que hacer tu ejercicio. Pues hermano, ahí está. Cualquiera manda la plataforma
plataforma. Encima ya caraduras, encima no me han puesto, no me han puesto ni el manual. Bueno, con el Biohazard y el Super Mario Galaxy, más o menos, porque recordemos que son $4, casi $4. Y ¡boom! No, esta tienda, muchachos, miren eso. Esta tienda sí fue generosa. El Twilight Princess salió en el 2006 para la GameCube y Wii. Y en esta entrega, Link debe salvar a Hyrule, ¿qué tal en inglés, muchachos? O Hyrule para los conocedores, del reino crepuscular, con la ayuda de la Gran Midna, una misteriosa criatura de ese mundo. Y una de las mecánicas más destacadas para mí es la capacidad que tiene Link en transformarse en lobo, ya que ofrece, digamos que distintas maneras de resolver los acertijos clásicos del juego. Algo que también me gustó de esto es de que tiene una temática más oscura, a comparación de otros juegos de Zelda. Y si tendría que decir alguna curiosidad, es de que es el primer juego de Zelda, si no me equivoco, en tener una clasificación T, es decir, Teen, ya que tiene un tono un poco más maduro. Fue de los últimos juegos en lanzarse para la Nintendo GameCube y el primero para la Wii. Bueno, salvando al Wii Sports y esos. ¿Ustedes en qué puesto de los juegos de Zelda colocan este Twilight Princess? Ustedes lo van a ver primero. Dime que viene con manual o no. No pidas mucho también, ¿no? También ya estás un poquito caradura, Gemo. A ver. Me da un poquito de temor, no vaya a estar, a ver. Pues está bien, ¿ah? No sé cómo lo verán ustedes, pero está bastante bien el CD. Oye, pues qué buena caja sorpresa. No lo sé, pienso yo. Ahora, siempre, a veces, vienen las tristezas. Pero no lo sé, esperemos que no. Esperemos que las dos estén así de sabrosas. Vamos a ver la otra. Por si acaso, este set lo están viendo seguido, ¿no? Y es que estoy aprovechando en hacer muchos unboxing después de que ha sido el sorteo de miembros, ¿no? De muchos artículos que ven acá, ya todo sorteado. Y la segunda bolsa es el primer juego. ¡Boom! Ok, Dobutsu no Mori, es decir, Animal Crossing. Ahí está el Animal Crossing. La verdad yo he jugado la de Nintendo 64. Sí, y la de Switch nunca he jugado, muchachos. La verdad es que no. Sé que es un juego con bastantes conceptos, bien trabajado, pero es uno de estos juegos que me quitan toda una vida. Es lo más seguro. Y justo cuando salió no me agarró en un momento que tenía mucho tiempo, que digamos. Bueno, ahora tampoco, ¿no? Pero bueno. Animal Crossing. Y el siguiente es... ¡Pum! El Super Mario Galaxy 2. No creo con el manual. Sí, bueno, no vino con el manual. Lo que sí vino es con esto de acá. Ahí está, la publicidad y el CD, nada más. Pero bueno, ahí, algo es algo. ¿Qué decir de este juegazo? Bueno, del 1 y del 2. Salió en el 2010 y continúa el estilo de juego en plataformas 3D, centrado en la exploración de galaxias y la gravedad en diferentes planetas y entornos. No sé cuántos sabían, pero el Super Mario Galaxy 2 iba a ser como una expansión del primero. Es decir, algo así como un Super Mario Galaxy 1.5 con ciertos niveles adicionales, pero conforme fue avanzando el proyecto, los traviesos estaban tan inspirados y agregaron tantas nuevas ideas, mecánicas y elementos que finalmente se convirtió en una secuela completamente nueva. Otra cosa a recalcar, por lo que aún recuerdo del juego, es de que me emocionó mucho el regreso de Yoshi. Ya saben que Yoshi tiene mucha jugabilidad, como en comerse los enemigos, puede agarrar objetos con la lengua, puede adquirir diferentes poderes, en fin, fue una gozada. Y aunque se tratara de un Mario, recuerdo mucho que algunos niveles estaban bastante dificultuosos, sobre todo Da Perfect Run. Los que han jugado este juego me entenderán. Después de tener tus 120 estrellas normales y tus 120 estrellas verdes, podías acceder ahí. Uno de los niveles más difíciles del juego para muchas personas. Los invito a buscar por internet. Quedan 3. Ojo que por todo, hasta con estos 3 últimos que va a salir, ha sido $8. Y el que sigue es... el Wario Land de Wii, el Jake. Wario Rando Jake, o conocido fuera de Japón como Mario Land Da Shake, o Da Shake Dimension creo. Ya saben que sufro con los nombres fuera de Japón.
pero fue lanzado para la Wii, obviamente, y es un juego de plataformas de desplazamiento lateral, o al menos en papel es eso, protagonizado por el gran Wario. Es un título que me gustó muchísimo, ya que considero que está en el top 5 de los que utilizan mejor el sensor de movimientos del Wii Remote, ya que tenemos que sacudir el mando y es por eso el nombre de Shake, para interactuar con los objetos del juego. Ya pueden ser enemigos, pueden ser tesoros, etc. Una curiosidad que les puedo decir es de que fue desarrollado por Good Feel. De repente no les suena de nada, pero desarrollaron Kirby Epic Yarn y por ende la estética del juego es una maravilla. Está como inspirado en las animaciones dibujadas a mano y así le daban como que una onda a una caricatura clásica. Y como para darle un toque aún más especial, fue dirigido por Tadanori Tsukawaki, que había desarrollado la serie Metal Slug con anterioridad, así que le daba ese toque de acción y plataformas rápido, que desde mi perspectiva se siente en muchas partes del juego. Ya ustedes me dirán. Obviamente, tampoco con manual. Ya es algo que cuando es un juego muy bueno, pues difícilmente ya lo colocan con manual. Normalmente son los juegos que ya se quedaron así nada más. Pero bueno, está bien. El CD me gusta mucho. Ese CD doradito, siempre Wario jugando con eso. Me acuerdo desde algunos juegos de Game Boy Advance también jugaban con eso. Y quedan dos, ¿ah? Ok, el Mario vs Sonic por los Juegos Olímpicos estos de Beijing del 2008. Viene así también, bastante sencillito. Bien, bien. Es un juego que le metí sabroso no solamente en Wii, sino que aquí en Japón sacaron una versión arcade, una versión arcade de estas competencias. Bastante interactivo, la verdad, me gustó mucho. Así que ahí está. Y el último, muchachos, la verdad no pido más, no soy tan pedilón, la verdad. Estoy bastante agradecido con lo que ha salido a comparación de otras veces, que los más antiguos del canal sabrán que yo siempre he sufrido con estas bolsitas desde la primera vez que la traje. Pero yo creo, déjenme ustedes en los comentarios, pero ha sido la mejor bolsa sorpresa de Wii hasta ahora, pienso yo, humildemente. Ya me dirán. Y el último es... Claro, o sea, yo me desgasto hablando y dejando en alto, engrandeciendo esta bolsa y miren lo que me toca. Increíble. Ahí está. Bueno, cerramos con un Wii Your First Step, es decir, con lo que venía con el juego de la Wii para que más o menos lo aprendieras a conocer, los movimientos del Wii Mode, que algunos ya lo tenían bien trabajado, a mí no me engañan. Muy bien, traviesos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. La verdad, me ha gustado esta cajita sorpresa, estas dos cajitas sorpresas. Me ha sorprendido, la verdad, no esperaba mucho, como siempre, pero bueno, hay ocasiones en que las cosas salen bien. Muchas gracias por el apoyo. En los comentarios van a estar el link a los miembros para que sean parte de esta comunidad espectacular. Intentaré hacer un directo para todos, un directo en vivo para que vean la sabrosura. Estoy intentando alquilar local y todo para cada vez hacerlo un poco más grande. Subastas, sorteos, todo. Y eso en algún momento de la vida, ojalá, espero yo, hacerlo de manera presencial en algún país sabroso de Latinoamérica. Bueno, muchachos, nos vemos en el próximo video. No se olviden recomendar el canal y hasta la próxima. Adiós.